Bienvenidos, bienvenidas a Relatos de Viaje. Después de haber iniciado la recopilación de cuentos y enseñanzas budistas, me parece interesante compartir con todos vosotros una introducción muy breve y sencilla para entender qué es el budismo y de dónde viene. Me gustaría hacerlo con las distintas religiones o modos de entender la vida que vayamos desarrollando en este espacio y dar así una visión más amplia a través de sus cuentos y la tradición oral, pues el ser humano parece ser que ha encontrado un mensaje que suena parecido, pero que ha sido comunicado desde distintos y respetados mensajeros. A partir de ahora, me gustaría dirigirme a ellos como los amigos de Dios y desde aquí poder escuchar su mensaje de una manera clara y sin interferencias. Quiero adelantar que entiendo que existen otras explicaciones o puntos de vista igualmente válidos, pero me abstendré de entrar en polémicas, pues siento que de poco me sirven a la hora de transmitir la información. Es como con los cuentos de la tradición oral. Hay una línea en la que el origen de la historia guarda poca importancia comparado con la sabiduría que transporta. Por supuesto, quien esté interesado, que profundice y sobre todo, que experimente. Yo desconozco otra manera de comprobarlo. Ahora sí, comencemos. Breve introducción al budismo. Al budismo se le conoce comúnmente por el concepto de la iluminación, que se logra a través de una profunda comprensión de la naturaleza de la existencia humana y de lo que conocemos como sufrimiento. Existen distintas escuelas, cada una con sus particularidades, pero que fluyen a través de la meditación, la reflexión y las prácticas de las enseñanzas de Buda, y que desarrollándolas podremos cultivar una mente clara y equilibrada y encontrar esa tan ansiada paz interior. Pero, ¿quién fue Buda? ¿Cuál es su historia? ¿En qué se basan todas estas prácticas y enseñanzas? Permitidme que empiece como de costumbre, pues una buena historia solo puede empezar de una manera. Érase una vez, en el norte de la India, un príncipe llamado Siddhartha Gautama, que vivía en un palacio rodeado de lujos y comodidades. Sin embargo, un día decidió salir del palacio y se encontró con el sufrimiento y la pobreza del mundo exterior. Profundamente conmovido y alrededor de sus 30 años, decidió abandonar su vida de lujos y comenzó un viaje en busca de la verdad y el significado de la vida, a través del ascetismo. Durante varios años, Siddhartha viajó por la India, estudiando con diferentes maestros y practicando diversas técnicas espirituales, pero no logró encontrar la respuesta que buscaba. Se sentía aún insatisfecho. En su búsqueda se cuenta que encontró diversas técnicas de asceta, como la ingesta mínima de alimentos y la maestría en controlar la respiración, hasta ajustar a través de la experiencia lo que se conoce hoy en día como el camino medio. Pero un buen día, finalmente, decidió sentarse bajo el árbol Bodhi, la higuera sagrada, y meditar, alcanzando posteriormente la iluminación. Este evento le otorgó lo que se le conoce como los 3 conocimientos superiores: recordar sus vidas anteriores, conocer el destino kármico de otros y la extinción de intoxicaciones mentales. Es entonces cuando se convirtió en Buda, que significa el iluminado, y a partir de ahí dedicó su vida a enseñar las 4 nobles verdades y el noble camino óctuple, que se convirtieron en los principios fundamentales del budismo, que con su práctica nos guiarán hacia la liberación del sufrimiento, pudiendo aprender a vivir de manera más consciente, compasiva y en armonía con el mundo que nos rodea.
Principios básicos de su mensaje. Su mensaje es uno de los más bellos y profundos que la humanidad ha conocido. Buda muestra con sus experiencias que la verdadera felicidad y la paz interior solo pueden ser alcanzadas mediante la comprensión profunda de la naturaleza de la realidad y la eliminación del sufrimiento, el gran propósito. A este camino se le conocerá como el Dharma, la verdad última de la existencia. Nos mostró cómo nuestros deseos y apegos a las cosas materiales y efímeras nos hacen sufrir y nos impiden experimentar la felicidad duradera y verdadera. Buda nos recuerda que todos los seres vivos están conectados y que nuestro bienestar está intrínsecamente vinculado a la felicidad de los demás. Por eso, nos alienta a cultivar la compasión y la bondad hacia todos los seres vivos, y no solo hacia aquellos que nos son cercanos. El mensaje de Buda no es ni más ni menos que una llamada a la reflexión, la compasión y la acción sabia. Es un mensaje de amor incondicional, de paz interior y de liberación del sufrimiento, que nos recuerda que todos somos uno y que la verdadera felicidad está en nuestras manos si cultivamos una comprensión correcta y lo compartimos con los seres vivos. Los 4 fundamentos del budismo. Las 4 nobles verdades son una enseñanza fundamental del budismo y son consideradas como la base del camino para entender el origen del sufrimiento y el proceso para su liberación. Primera noble verdad. Nos habla del sufrimiento en sí mismo. Este fundamento nos dice que el sufrimiento es una parte inherente de la vida y que todas las formas de existencia están marcadas por el dolor, el estrés y la insatisfacción. Segunda noble verdad. Es la del origen del sufrimiento. Esta verdad nos dice que el sufrimiento tiene una causa y que esa causa es el deseo, el apego y la ignorancia que nos llevan a buscar la felicidad en cosas que son transitorias e impermanentes. Tercera noble verdad. Es la del cese del sufrimiento. Esta verdad nos dice que es posible liberarnos del sufrimiento y que para lograrlo debemos abandonar dichos deseos y apegos que nos mantienen atados al ciclo del sufrimiento. Cuarta noble verdad. Es la del camino hacia el cese del sufrimiento. Esta verdad nos habla de la práctica del noble camino óctuple y la liberación del sufrimiento. El noble camino óctuple es la práctica de dichas verdades, las acciones en el mundo físico que debemos respetar y desarrollar. Este camino consta de 8 pasos conectados que incluyen la comprensión correcta, la intención correcta, el discurso correcto, la acción correcta, el sustento correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Es a través de estas acciones como nos dirigiremos a esa enseñanza profunda y transformadora que nos invita a reconocer el sufrimiento como una realidad de la vida, a comprender su origen y a buscar la liberación, finalizando el interminable ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, conocido por los budistas como samsara. Toda una guía práctica para vivir una vida más plena y consciente. El karma en el budismo. Me gustaría mencionar que una de las creencias fundamentales del budismo es el concepto de karma, aunque no es exclusivo de esta religión. Según el budismo, cada ser humano es responsable de sus acciones y, por lo tanto, de las consecuencias que estas acciones traen consigo. El karma se refiere al resultado de nuestras acciones tanto en esta vida
como en las futuras, es la llamada ley de causa y efecto que rige nuestras vidas y el universo en general. Mencionaré aquí el libro La vaca que lloraba, del autor Ajahn Brahm, un monje budista, en la que menciona que los occidentales solemos entender mal el karma y que le dotamos de un carácter fatalista. Haciendo un símil con la cocina, nos dirá: la mitad del karma son los ingredientes con los que tenemos que cocinar, y la otra mitad, la parte más crucial, es lo que hacemos con ellos en la vida. Los sutras. Casi todas las religiones están articuladas en base a algunos textos, y en el budismo podemos encontrar los llamados sutras. Son textos sagrados y canónicos del budismo que contienen las enseñanzas y los discursos de Buda y de sus discípulos, considerándose la base de la doctrina y la práctica budista. Se pueden dividir entre el sutra del discurso, el de la disciplina y el sutra de la sabiduría, transmitidos de generación en generación a través de la tradición oral y escrita. El último paso, el nirvana. El nirvana no es ni más ni menos un estado de conciencia profundo e ilimitado, donde se experimenta una paz y felicidad indescriptibles, más allá de cualquier experiencia terrenal. Es un estado de liberación total del sufrimiento y del ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento. No es un lugar físico, ni un estado de trance, sino una comprensión profunda y directa de la naturaleza última de la realidad. Es el fin último del sufrimiento y el logro máximo de la existencia humana. El camino de Buda dice que el nirvana no es un estado reservado para unos pocos iluminados, sino una posibilidad real para todos los seres humanos. Es un llamado a despertar a nuestra verdadera naturaleza y a cultivar, como ya se ha mencionado, la bondad, la compasión y la sabiduría en nuestra vida diaria. Similitudes entre religiones. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado respuestas a las preguntas más profundas sobre la vida, la muerte y el propósito de la existencia. En esta búsqueda han surgido una amplia variedad de religiones y tradiciones espirituales, cada una con sus propias enseñanzas y prácticas para alcanzar la felicidad y la paz interior, como dijimos al inicio del vídeo. Desde la antigua sabiduría de los Vedas hindúes hasta las enseñanzas de los filósofos griegos y la mística de los sufíes musulmanes, las tradiciones religiosas y espirituales de todo el mundo han compartido algunas similitudes notables en sus enseñanzas sobre cómo vivir esa vida plena y feliz. Por ejemplo, la práctica de la compasión y la generosidad hacia los demás es enfatizada por muchas tradiciones religiosas. En el budismo, la práctica de la bondad amorosa es una herramienta clave para desarrollar la felicidad y la armonía en la vida. En el cristianismo, se insta a los seguidores a amar a su prójimo como a sí mismos, y en el Islam, la caridad y la generosidad son vistos como actos de adoración y un medio para acercarse a Dios. No hay que olvidar que la práctica de la meditación y la contemplación son un medio para alcanzar la paz interior y la claridad mental, fomentándose de manera activa en todas ellas, como en el hinduismo, en las que el yoga y la meditación son herramientas esenciales para iniciar el camino a ese estado de plenitud. Si has llegado hasta aquí, simplemente desearte un buen viaje o buen camino, como se dicen los peregrinos al encontrarse. Si quieres compartir alguna historia o experiencia, te escucho o leo aquí mismo. Y si no, puedes seguir paseando por este jardín y escuchar un cuento o una leyenda. Muchas gracias.